Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, expectante a la decisión del gobierno en cuanto al salario mínimo. Tiene que pasar esta tarde o mañana máximo, dicen que. Ok. Y vamos a estar atentos. La propuesta era de subir apenas 100.000 guaraníes. Esa es la propuesta oficial de acuerdo al IPC. Sí, de acuerdo al CONASAM, al Consejo de Salario Así Mínimo. mismo. Se acuerdan que el representante del sector obrero salió de la reunión. Hay rumores que hablan de que podría subir a 3 millones el salario, pero es medio complicado. Porque del otro lado le tenés a los empresarios diciendo, no me va a dar el cuero para pagar esa cantidad. Sí, los obreros pedían que el salario llegue a los 3.500.000, Sí. que se ajusta hasta ese monto. Como salario mínimo. Claro, para cubrir lo que hace falta cubrir son 3,5 millones mínimo. Y el propio gobierno reconocía que hoy un salario para una familia apenas cubre el 80% de la canasta básica. O sea, vos trabajás 8 horas, viajás en colectivo otras 4 y seguís bajo la línea de la pobreza. Es terrible. Sí, realmente. Y hablando de eso, de esas horas que pasamos en los buses, y no solo en los buses, esperando que venga un colectivo, queremos hablar el día de hoy de transporte mientras aguardamos las novedades sobre el salario. Así mismo, tema del día, hablar un poco del transporte público, reguladas o no, paro que se viene o no, temas que vamos a hablar en esta tarde-noche. Sí, por eso ya queremos saludar a los invitados que nos acompañan aquí en piso. También vamos a tener contactos con la gente del interior de nuestro país, pero queremos saludar ya al arquitecto Fernando Maidana, él es técnico del transporte de la Gobernación de Central. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Fernanda, gracias, Diego, gracias por de vuelta a invitarme. Hace casi un año vine a este mismo programa, hablamos del mismo tema y no sé si estamos diferentes. ¿Sí cambió algo? ¿Mejor o peor, arquitecto? Y mejor efectivamente no. Eso me parece que no estamos mejor. Y no, también nos acompaña Mauricio Maluf, él es secretario general de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana OPAMA. ¿Cómo le va, Mauricio? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo. Un saludo a toda la audiencia también. Y sí, volvemos a una actualización sobre la decadencia del transporte público. Hay una tendencia a que muera el transporte público en el sentido que muchísima gente está optando ya por el tema de moto, el parque automotor que no para de crecer, la gente sueña con el auto, no por un tema solamente de confort, sino de no estar sometido a esto. Y según los empresarios, cada vez usa menos gente efectivamente el transporte. ¿Puede morir el transporte público? Y mira, efectivamente, cada año se están retirando aproximadamente 100 buses que ya cumplen su ciclo de vida. Entonces, efectivamente, mientras el gobierno no haga el esfuerzo de ir reponiendo esa flota que se va quedando obsoleta, año tras año estamos teniendo menos flota en el sistema. ¿Y de 100 que se sacan, cuántos se ingresan? No, ninguna. Nada. Hasta ahora, la cantidad de pasajeros. la última vez que tuvimos una compra grande de buses fue en el 2014, pero luego de eso lo único que tuvimos fue esta donación de Taiwán, pero nada más. Y lo mismo con los pasajeros, ¿verdad? Al principio de los 90, casi 2/3 de la población del área metropolitana se transportaba por transporte público, o sea, realizaba sus viajes por transporte público. 2/3. 2/3, y hoy son menos de 20% los que dicen usar el transporte público. Y por eso tenemos esto, ¿verdad? Que te mueves 10 cuadras y puedes tardar el tiempo que sea, ya no hay tiempo ahora. Exactamente, y de nuevo, si ven los planes de reforma que ya hubieron, o sea, desde los 80 que tenemos planes de reforma, ¿verdad? Y decían, la situación, si uno no hace nada, ¿qué va a ocurrir en la sanción? Es exactamente lo que ocurrió. Y, por ejemplo, veíamos, se anunciaba el superviaducto, la tal, y hoy todos están trancados otra vez en hora pico. Sí, realmente, eso va a pasar nomás luego. Claro, o sea, efectivamente el gobierno, todo gobierno tras gobierno este viaducto sí va a solucionar el tráfico, básicamente, ¿verdad? Pero cada vez, al revés, empeora, porque los viaductos son imanes de vehículos, o sea, literalmente son imanes de vehículos, por ende lo que genera es más tráfico. Así que por ahora, mientras el gobierno todavía, como dice Mauricio, desde los 80 que tenemos proyectos, cada administración recibió una cooperación internacional, ya sea del Banco Mundial, ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo, ya sea de la COICA, ya sea de la JICA. Cada administración que pasó recibió una cooperación en temas de transporte y hasta ahora se van apilando esos proyectos en el MOPC. O sea, podemos decir que los pasajeros son empujados hoy día por el sistema de transporte público. No tanto, no quiero echar toda la responsabilidad a los transportistas en sí, que muchos de ellos de verdad
no todos, hay que decir, pero muchos de ellos de verdad quebraron después de la pandemia. O sea, hay empresas de transporte que ya no vemos por las rutas, pero es el sistema el que empuja al pasajero a tener que comprarse un auto. Totalmente, y son las dos cosas, ¿verdad? La gente percibe el mal servicio que tiene, la larga espera que tiene, y eso lo empuja a salir del sistema. Eso hace que el tráfico sea más lento, lo cual hace que el transporte colectivo también sea mucho más lento incluso, ¿verdad? Claro. Y tenemos una espiral entonces hacia afuera del transporte público, es lo que estamos sufriendo todos, no solo la gente que usa el transporte público. Claro, la falta de efectivamente de intervención del gobierno lo que empuja a la gente a endeudarse para comprar un vehículo y luego gastar, como recién hablábamos, ¿verdad? Que del salario mínimo, cada vez más dinero de tu poca plata que tenés en combustible, en mantenimiento, en reparaciones cada vez que caíste en un bache. O sea, la habilitación vehicular, seguro, o sea, efectivamente cada vez este sistema efectivamente Pero hay un discurso que dice que el que usa automóvil ya no volvería al transporte público porque supuestamente te da la libertad, el ser dueño de tu tiempo. Eso siempre y cuando no tarde 3 horas, porque yo creo que en estas condiciones ese discurso cae, ¿verdad? Mira, yo trabajo, o sea, como trabajo en la gobernación, yo trabajo en Areguá. Yo vivo en Lambaré. Me tengo que ir todos los días a Areguá. Y lastimosamente, si yo quiero llegar ahora, como funcionario público, entre las 7 de la mañana, si es que yo quiero llegar a las 7, yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana para llegar a las 7 a mi trabajo. Lastimosamente no me da, entonces tengo que usar vehículo. Así en colectivo, tenés que estar a las 4 en la parada. Claro, esperando para ir, tomar y moverme hasta allá. Y luego, efectivamente, eso me hace gastar más del 1.000.000 de guaraníes en combustible, mes a mes. Que si fuese por mí, yo me encantaría que esos millones estén en mi bolsillo en usar en otra cosa, ¿verdad? O sea, la verdad que hay un montón de gente que no tiene opción que endeudarse, como decíamos, ¿verdad? Que con gusto le encantaría ahorrarse esa plata, ¿verdad? Claro, desde la perspectiva individual es más simple la ecuación, ¿verdad? Si uno puede, sale. Hasta hace poco, no sé si está todavía, había una propaganda de moto en las paradas de colectivo que decía, a niveles no vas a esperar más, ¿verdad? Simple es la ecuación que le mueve a la gente a buscar auto, moto, ¿verdad? Individuo, ¿verdad? Pero sin embargo, la pregunta era también si hubiera mejor sistema de transporte público, si la gente que tiene auto o moto cambiaría. Y de hecho se ve eso en otras ciudades, ¿verdad? Que tuvieron un proceso de reforma del transporte público. Mucha gente a lo mejor no vende su auto, mantiene el auto, deja en el garage, pero todos los días se va al trabajo usando el transporte público y guarda el auto para cuando tiene que irse más lejos, cuando usa fines de semana para irse a ver los abuelos, ese tipo de cosas. Sí, pero al final no importa que la gente tenga el vehículo, no es el problema. Que sea el único medio que utilice para moverse dentro de la ciudad es lo que genera la crisis. Claro. No, yo tengo conocidos que ya me contaron que tienen su vehículo, pero tuvieron que comprar una moto para irse entre semana al trabajo en moto y su vehículo usa los fines de semana, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y por el tema del combustible, por el tema del tráfico, ¿verdad? Y uno no suele leer de la gente que migra, por ejemplo, nadie pone cómo extraño andar en auto. Al contrario, ¿verdad? La gente no sabe lo que es el tren acá en Berlín, bueno, acá más cerca de Buenos Aires, incluso la gente pondera. Es raro que la gente diga, lo que extraño de Paraguay es andar en auto, no suele pasar. Creo que nadie extraña eso, ¿no? Nadie extraña. O sea, uno se adapta por lo visto a un sistema mejor. Estamos también con gente de Encarnación, ¿no? Sí, porque queremos ampliar un poquito la mirada también al interior de nuestro país y a zonas estratégicas también como la zona de Itapúa. Estamos con Verónica Morales, ella es secretaria de la Comisión Transporte Público es Prioridad. Verónica, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Saludo a la mesa, a los compañeros que están ahí. ¿Cómo están las cosas por allá con el transporte? ¿Problemas similares que en Asunción ahora o no? En realidad, aunque ustedes no crean, aquí estamos bastante peor. Nosotros no tenemos subsidios, tenemos actualmente entre 9 y 12 colectivos que transportan a toda la gente que está en la ciudad de Encarnación. Estos colectivos no tienen contrato, no hay ningún tipo de control, fiscalización, cambian de horario, itinerario. Tenemos una historia bastante particular y peor que la que tienen ustedes en Central, pero no se puede creer. ¿Cuánto es el costo del pasaje allí en Encarnación? Actualmente está 5.000 guaraníes y 6.000 guaraníes dependiendo de la distancia. Son en el área metropolitana de Encarnación,
dependiendo hasta qué ciudad te vas, 5.000 o 6.000 guaraníes. ¿Hasta qué ciudad más o menos te cuesta 5.000, Verónica? 5.000 es Encarnación y Camboyatá, Sí. y 6.000 es Capitán Miranda. ¿Y este servicio es único o hay un servicio diferenciado? No hay ningún servicio diferenciado. Actualmente hay 3 empresas, 2 empresas que están funcionando ya con la Dinatram, Sí. que sí tienen como un servicio un poco más estable, que son para Camboyatá y para San Juan del Paraná. Y otro servicio de 2 empresas que son de Encarnación y de Capitán Miranda, que la verdad que es bastante, muy complicada la situación en Encarnación con respecto a estas empresas. Y la frecuencia, Verónica, por un lado la frecuencia y por otro lado, ¿los recorridos que hacen son amplios o no? No, hay muchísimas quejas en nuestra Asamblea Ciudadana. Hay varios barrios que se quedan como 2 hasta 3 horas incluso que están esperando para que puedan llegar el servicio. La verdad que no cubre completamente tampoco toda Encarnación. No se cuenta con servicio. Por ejemplo, desde el sábado a las 8 de la noche ya no hay servicio ni domingos. Bastante difícil por acá el servicio. ¿Y las autoridades de la zona qué hacen al respecto, ya sea municipalidad o gobernación? Más que nada a nivel municipal, la Junta Municipal y la Intendencia se hicieron esfuerzos, se intentó una mesa metropolitana, pero los proyectos que finalmente entraron a esta mesa no prosperaron por varios motivos. Y hoy, es decir, ayer volvió a entrar una propuesta ajustada específicamente a Encarnación ya no como área metropolitana. Y nosotros como ciudadanía organizada estamos luchando para poder ser parte de este diálogo que la participación está siendo muy difícil realmente. La apertura y la transparencia es bastante complicada, como saben. Hay mucho tema político también en esto. ¿Es encargada la Municipalidad de Encarnación o cómo se trabaja? Con Dinatran decías algunas empresas, ¿verdad? Las empresas que están con Dinatran no son de Encarnación, son de Camboyatá y San Juan del Paraná. Están trabajando mucho mejor, pero en Encarnación hace varios años ya que está en crisis realmente el servicio y lastimosamente no hay fiscalización, ni control, ni contrato, ni subsidio, ni nada de lo básico. Las unidades son antiguas también. Bastante antiguas, chatarras como solemos nosotros coloquialmente llamarle, la mayoría, todas, para poder decirlo más claro. Y del otro lado, en Posadas, si uno se va a mirar, hay mucha diferencia. Enorme, la diferencia es enorme. Lo interesante es que, según la información que manejamos, los inversores son los mismos de ambos lados. Y por supuesto allá la gran diferencia es que allá hay una Secretaría de Movilidad Urbana que realmente hace cumplir sus ordenanzas y sus leyes, y ellos tienen también sus propios fondos de provincia para poder solventar esto. De todas maneras subió muchísimo también el precio con el cambio del gobierno, pero sí, la diferencia es grande. Hay un tren por supuesto que cruza el puente, y el servicio sí, allá es, incluso los colectivos que están circulando los domingos son internacionales, a Posadas. Y estas 3 empresas, ¿tienen varios recorridos o varios itinerarios o tienen uno solo, Verónica? Aquí se le llaman corredores. Sí. Corredores por diferentes rutas. Se toman como 3 rutas centrales. Los recorridos no son amplios. Esto es justamente lo que todo este tiempo estuvo intentando reestructurar como para poder integrar, que sea más amplio, que sea más seguido, pero todavía no se está pudiendo llegar a un acuerdo. Hay muchas trabas, hay complicaciones con las personas que están a cargo de las presidencias, las comisiones de transporte, y entonces está difícil la lucha. Verónica, ¿ustedes saben en qué condiciones están los trabajadores del volante, los choferes de colectivo ahí? Sabemos que hay un sindicato. Este sindicato le escuchamos nosotros en una entrevista, pero en medios de Posadas, porque hay mucha más apertura para ellos también, y también para que se puedan entender sus derechos laborales. Nosotros le escuchamos, ellos no se cumplen con sus salarios. Hubieron despidos sin indemnizaciones, bajó muchísimo la flota hace poco tiempo, y tampoco hay un seguimiento de parte del control municipal al respecto de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y la cantidad de pasajeros cuál es? ¿Hay mucha? ¿Disminuyó en los últimos años? Porque eso también estábamos diciendo aquí, Verónica, que la cantidad de personas que usa el transporte público en el área metropolitana de Asunción, por ejemplo, disminuyó porque muchos de ellos deciden comprarse un vehículo. Sí, los números que actualmente nosotros manejamos según
uno de los estudios de movilidad urbana que se hicieron desde la Universidad Católica de Itacúa son entre más o menos 10.000, 11.000 pasajeros, pero en el área metropolitana. El otro día estuve escuchando que en la Junta Municipal se hablaba de Encarnación de manera particular, de 4.000 y 5.000, pero son datos que hay que corroborar y estamos esperando que se puedan también compartir estas informaciones para entrar al diálogo y al debate de vuelta. Hay que mencionar que Encarnación no tiene billetaje electrónico, por ende ellos no tienen manera de monitorear y contar las validaciones, o sea, la cantidad de pasajeros que tienen. Los reales, digamos. Tampoco la frecuencia, Verónica. Exacto. Ningún tipo de acceso a información, ni para el municipio, que debería tener un centro de monitoreo, ni tampoco de parte de las empresas. No hay seguimiento, no hay billetaje, no tenemos básicamente Perdón, nada. porque decía Verónica como un tema problemático que no cuentan con subsidio. Y acá hay una mirada también de poner un poco en entredicho el subsidio, incluso el sector político. Exactamente. La falta de control sería más que nada, más que nada sería la falta de control, la falta de planificación seria, integrada. O sea, comparto lo que dicen los compañeros al respecto, ¿verdad? Que finalmente la problemática es de la organización de los gobiernos del Estado. Claro. Encima, recordé nomás ahí mientras hablábamos con Verónica, ¿te acuerdas del edificio que se derrumbó en Encarnación? Sí, claro. Donde estaban dos personas, una señora y creo que era su nieta. Sí. Recuerdo que uno de los motivos que dijeron al momento en el que encontraron a estas dos personas en el edificio en construcción era: se quedaron sin colectivo y por eso se tuvieron que quedar ahí a dormir, y el guardia les dijo que pasen nomás ahí a la hora en construcción, y son dos personas que terminan perdiendo la vida, Verónica. Sí, la verdad es el testimonio muy triste realmente de la hermana, de la abuela, que falleció en ese derrumbe. Nosotros por eso compartimos un comunicado al respecto también. Finalmente la falta de transporte, la falta de acceso a la movilidad digna termina afectando la calidad de vida en muchos sentidos de la ciudadanía. Entonces como que es transversal, ¿verdad? Y no solamente ahí, sino que la vida en general se ve en peligro por falta de transporte digno. Claro, tocando nomás como un ejemplo, ¿verdad? No decimos que a todos nos va a pasar eso, pero evidentemente hay cuestiones. Los problemas que trae también. Imagínate esperar 3, 4 horas, la frecuencia no es habitual, o no se mantiene en el mismo ritmo. Y decíamos aquí, trasladando también a la pregunta a los compañeros, hay una intención aquí en el área metropolitana de eliminar el subsidio. Dicen, y hoy, en estos días, mejor dicho, presentaron desde CETRAPAM una nota diciéndole al gobierno: no queremos más, nosotros renunciamos. Un proyecto de ley también, ¿verdad? Y un proyecto también a la par. Claro, la gente se agarra mucho del subsidio porque es prácticamente la única inversión que tiene el gobierno en el transporte público. Entonces dice, bueno, esta es la única inversión que tiene el gobierno en el transporte público. Evidentemente eso no logra solucionar el problema del transporte público, entonces vamos a sacar. Pero el subsidio no tiene nada que ver con los problemas, vamos a decir, de base del transporte público. Lo único que hace el subsidio es bajar el precio del pasaje. O sea, ellos en Encarnación pagan 5.000, 6.000. Nosotros pagaríamos, la tarifa actual acá es 5.500, pagaríamos 6.000, a lo mejor más, incluso 8.000 a lo mejor sería el pasaje si no hubiera subsidio. Eso es lo único que cambiaría si en el subsidio. Lo cual quiere decir automáticamente menos pasajeros. Obviamente porque mucha gente va a tener mayor incentivo a salir del sistema de transporte público, como ya estábamos hablando, pero además un impacto enorme en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Empezaron hablando del sueldo mínimo, ¿verdad? Que van a subir 100.000, se le resta el subsidio. Una persona que hace 2 viajes al día de ida, 2 viajes de vuelta, estaría pagando, si decimos que es 6.000, sería 24.000 al día, estaría pagando al mes, ¿qué es? 750.000 casi. O sea, perdería no solamente el sueldo mínimo, sino un cuarto de su sueldo se estaría yendo si gana el sueldo mínimo para una sola persona, si no tiene hijos, no tiene nadie más, solamente en pasaje, ¿verdad? O sea, no es la solución eliminar el subsidio, ¿creen ustedes? No tiene nada que ver de cierta forma con el problema, ¿verdad? El problema es falta de planificación, falta de ordenamiento por parte del gobierno del sistema de transporte público. ¿Alternativas? Y alternativas, bueno, una propone el gobierno ya, ¿verdad? Tiene un proyecto de reforma que nos prometen desde que asumió Peña hace 2 años ya casi. Y el cambio de ese ministro supuestamente iba a traer también esta ley más rápida, ¿verdad? Supuestamente las promesas sí, en verdad nos permitieron en diciembre, se presentó al fin del año, nos prometieron el año pasado primero. Se presentó a fines de diciembre un borrador
Luego nos prometieron marzo, no pasó nada. A principio de mayo prometieron fin de mayo, ya estamos fin de junio casi y seguimos sin ver ese proyecto de ley, que es la supuesta solución al problema de base que presenta el gobierno. Que tampoco se puede estudiar rápido en el Congreso, o sea, no es un estudio que tenga que pasar así. Y lo peor de todo es que en realidad no solucionan los problemas de fondo, ¿verdad? Nosotros de la gobernación estuvimos leyendo ese proyecto a profundidad y si bien tiene cosas positivas, realmente los temas que aborda ese proyecto de ley lastimosamente son todavía superficiales. No digo que hay cosas que sean negativas, pero son superficiales, ¿verdad? O sea, el problema real del transporte público es una falta de planificación de los itinerarios y una cuestión de un desorden financiero del sistema. Nosotros en ese proyecto de ley no vemos ninguna propuesta financiera para reordenar el problema del transporte público, ¿verdad? Y sin mencionar de la inversión que hace falta justamente para renovar los buses, ¿verdad? Y toda la otra inversión que se requiere para carriles exclusivos, para mejorar la tecnología, para el seguimiento, para el control, ¿verdad? Para el boleto estudiantil. Entonces realmente ese proyecto de ley tiene cosas positivas pero no aborda el tema. ¿Y el fideicomiso para qué sería? El fideicomiso realmente es básicamente hoy en día el pago del subsidio se va directo a las empresas. Sí. Sin embargo, este subsidio lo que hace es que la plata vaya primero ahí y de ahí a las empresas como para que haya un mejor control, ¿verdad? Que me parece de vuelta, está bueno. Pero en realidad el problema es del desorden financiero del sistema, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un sistema de transporte público en donde el Viceministerio de Transporte Público no tiene un criterio técnico para otorgar las licencias y los permisos para explotar el servicio de transporte público. O sea, hoy un empresario cualquiera puede venir al Viceministerio de Transporte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero crear una nueva línea que venga de Limpio a Sajonia y solamente que en vez de esta otra línea yo voy a salir de esta otra parada, pero después voy a hacer el 90% de mi itinerario exactamente igual que el otro, solamente que mi parada de inicio es diferente y mi parada de final es diferente, ¿verdad? Entonces, no tenemos criterios técnicos para otorgar los permisos y tenemos una superposición de itinerarios en donde solamente en Ayala tenemos más de 30 empresas que pasan sobre el mismo lugar, ¿verdad? Y tenemos zonas en donde no hay servicio, ¿verdad? Claro. Entonces, no tenemos una planificación, no tenemos criterios técnicos, tenemos un desorden financiero que este proyecto de ley no aborda, ¿verdad? Bueno, queremos seguir hablando de este tema. Le pedimos que aguarde también a Verónica, que está todavía ahí vía Zoom, también aquí a nuestros invitados, Diego. Así mismo, hora de corte y ya hablemos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista, Fer, Noche de Transporte. Vos sabés que hace rato estaba pensando, y ya desde el sábado que estábamos hablando también tema de transporte en otros espacios, nos da rabia, ¿sabes qué? Y a mí particularmente que me da rabia también, que no hay una apertura de comunicación de parte del Viceministerio de Transporte hacia, no te digo hacia los empresarios, o hacia algún sector en particular, hacia la gente. ¿Hace cuántas semanas venimos diciendo, acá a nivel producción, y quiero nomás contar esa infidencia, vamos a hablar del tema de transporte, vamos a traerle al viceministro? Nunca se hizo de tiempo en su agenda. Y no digo solo con nosotros, en general... Cuesta mucho. Sí, hay una falta de apertura. No decimos para venir a hablar con nosotros, para contarle a la gente qué es lo que pasa con el transporte, cuál es el problema, cuál es la solución. Aparte, tenemos mucha expectativa en una ley que tienen que presentar, que evidentemente la ley no va a cambiar todo el sistema de transporte. No. Pero podríamos pensar que una iniciativa por lo menos de mostrar voluntad política de mejorar las cosas. Esa ley todavía no se presentó. No. Acá tuvimos el borrador, incluso leímos, pero no se presentó. Yo no sé si el viceministro, él no puede presentar, le están atajando. Porque el gobierno cuando tiene intereses ya vimos cómo corren sus proyectos. A toda bala se van sus proyectos. Sí. Y con el transporte no pasó. Entre los temas, por ejemplo, que se queja la gente, el tema de las tarjetas. Vos hoy no tenés una máquina donde podés sacar una tarjeta sin necesidad de buscar un lugar abierto que te pueda cargar. Hay problemas básicos, ¿verdad? Que incluso te impedirían usar el sistema de transporte público. Realmente hay muchísimas cosas que queremos plantear, pero nos cuesta hablar con las autoridades, lamentablemente. En general, y lo único que me acuerdo, la única vez que vino, dijo, sí, vamos a tener apertura. Sí,
no pasa nada. Y te enoja, porque te puedo apostar que esa pobre gente que todo el santo día espera 2 horas colectivo, viaja otras 2 horas, pierde 8 horas a veces de su tiempo, no le conoce, nunca le escuchó hablar al viceministro de Transporte. Y no, está no sometida sabe. al sistema, porque después vos le ves cargando en esos validadores que hay de repente en la calle, que cargas 10.000 y te carga 8 nomás. O sea, ya. O tardan, el famoso. O tarda. Nunca se solucionó, Mauricio, el problema ese de cargan y tarda después en revalidar esa carga en las tarjetas, ¿verdad? No, no se soluciona eso. O sea, eso depende ya de una buena decisión técnica, de cierta forma, de permitir. O sea, hay 2 formas de cargar la tarjeta, ¿verdad? Una es el que directamente el validador le carga, y la otra es, no me estoy acordando el nombre ahora, pero el que va por transferencia, sí, y después el validar recién sí, logra cargar. Un pago fácil, uno de esos sistemas. Claro. Y que eso además tiene un tiempo de retraso porque, bueno, me explicaron alguna vez la parte técnica, pero no voy a entrar en detalle ahora, ¿verdad? Pero no, eso, yo no entiendo que el viceministerio esté en ningún proceso de solucionar ni de cambiar eso, ¿verdad? Y Obama había enviado una serie de propuestas diciendo todos estos puntos se pueden solucionar sin necesidad de que se presente y se apruebe la reforma del transporte. Creo que tenemos ejemplos bastante claros. Por ejemplo, el gobierno ahora, esta línea búho es un cambio bastante pequeño, ¿verdad? Pero la línea búho licitó el gobierno sin ningún proyecto de ley ni nada. Tiene una modalidad de subsidio, o sea, la modalidad de pago de esta línea es totalmente distinta. Tiene un presupuesto distinto al que tenía, el que tienen las otras líneas. Bueno, los transportistas dicen que tampoco pagan el subsidio en este caso, ¿verdad? Pero creo que demuestra que el gobierno tiene perfectamente la capacidad de hacer cambios bastante radicales incluso al sistema de transporte público, ¿verdad? y que funcione y que le sirva a la gente Van a ampliar incluso. sin ningún ¿verdad? proyecto de ley. Sí, ahora licitan 3 líneas más, entiendo. No, sí, eso pueden hacer. Creo que hay muchas otras cosas también que se pueden hacer, evidentemente sin ninguna necesidad de cambio de ley. Es cuestión de hacerlas, ¿verdad? Y tener voluntad. Tener voluntad y tener presupuesto también me parece importante, ¿verdad? Ahora estamos debatiendo las cuestiones de presupuesto. Se va a aprobar el presupuesto para el año que viene ya. Si el viceministerio de Transporte no tiene un proyecto de ley presentado, no tiene un proyecto de reforma, no dice cuánto va a costar la reforma del transporte público, el año que viene evidentemente no se va a ejecutar tampoco. Sí. ¿Y en qué año se va a ejecutar? ¿Te va a terminar el mandato de Peña y se va a dejar para el próximo? De nuevo. ¿Y cuánto van a ser los que siguen usando el transporte público cuando eso? 10%. Y eso no es fácil de dar la vuelta, ¿verdad? Si el sistema cae en picada, no es que vamos a comprar un nuevo sistema de transporte público y la gente va automáticamente empezar a subirse. Mucha gente se va a olvidar de cómo... Si uno habla con una persona que hace 10 años no usa el transporte público, no tiene ni idea de cómo subirse a un colectivo, ni qué línea va por dónde, ni nada, ¿verdad? Cambió todo. No es fácil volver al transporte público después de 10 años de desidia. Y entonces esos son, de nuevo, usuarios del transporte público que el gobierno va perdiendo, que las empresas del transporte público van perdiendo mientras no se haga nada, ¿verdad? Y estamos justamente hablando con Encarnación también para conocer un poco allá cómo funciona el tema, cómo están, nos decía Verónica, es peor que en Asunción, no mejoró nada, es caro el pasaje, tampoco hay, creo que decía sábado hasta las 8 de la noche no más Sí. está el transporte público. Domingo, olvídate. O domingo, olvídate, bastante delicado también ahí. ¿Y el tránsito cómo está en Encarnación en estas condiciones? Bueno, el tránsito realmente no es totalmente un problema acá, ¿verdad? Por las avenidas que son bastante grandes, la costanera también que desembotella muchísimo el tránsito. Ese punto particularmente no está ahora en nuestra esfera, ¿verdad? Solamente el tema del transporte público ya como un derecho y otras discusiones que se dan también a nivel ciudad que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con el estacionamiento, pero particularmente nos enfocamos en el transporte público. Ahora, viendo un poquito todo este panorama, ustedes decían, hay propuestas, ustedes se han reunido también con las autoridades. ¿Hay algún intento de solución en estos tiempos, Verónica? Sí hay intentos de solución, hay también intentos de no solución, que son bastante más fuertes, lastimosamente, ¿verdad? Como le estabas comentando, el miércoles en la sesión ordinaria ingresó otra nueva propuesta de borrador de análisis específicamente para Encarnación, ya con un estudio pequeñito de lo que podría ser una tarifa técnica y para que esto sea después un llamado a licitación. O sea que en vez de que los empresarios traigan su propuesta, que el municipio con su trabajo de planificar
y que después se llame a una licitación para que traigan las ofertas a los empresarios. ¿Hay posibilidad de decir que hay intereses políticos, por eso quizás planes que no avanzan o el sistema deficitario que sigue así? Particularmente desde mi punto de vista personal, sí. Veo que hay autoridades que están encargadas de gestionar las políticas públicas del transporte, que están también trabajando en el área privada, por ejemplo, en las ventas de vehículos automotores, que son las mismas personas. Escuchamos mucho también de que, justamente el miércoles escuchaba yo bastante, que me llamó mucho la atención, de varios concejales decir, nosotros estamos buscando a los empresarios para que vengan y le estamos ayudando. O sea, es como que entienden al revés de cómo tiene que ser la gestión pública realmente. Claro. Tema paro, volviendo un poco acá al piso. Paro en puerta, el viceministerio dice le debemos 3.8 millones de dólares a los transportistas dicen no, son 9 millones, quieren salirse del subsidio, hay una cuestión también allí encontrada. ¿Cuál es la opinión que tienen? Bueno, hay algo gracioso, creo, sobre el paro. Es que si uno le preguntaba a la gente el día que anunciaron el paro supuestamente empezó el lunes, ¿verdad? Sí. El día que anunciaron la regulada, le preguntaba a la gente, ¿hay regulada en su línea? Y dice, mira, acá ya hay lo regulada. Y te mostraba la foto, 3 buses circulando en mi línea, de Ñemby a el centro, ¿verdad? O sea, de cierta forma la gente ya percibe como una regulada permanente, de cierta forma, el hecho de que no hay buses circulando, ¿verdad? Eso ya es un problema grave de crisis de mucho más larga data que la crisis actual. La crisis actual es la de siempre, de cierta forma, ¿verdad? El gobierno se pelea con los transportistas, al final el que sufre siempre es el pasajero, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nosotros de la gobernación cuestionamos, que cómo puede continuar eso, ¿verdad? Nosotros justamente de la gobernación con el gobernador Ricardo Estigarribia habíamos presentado en mayo un proyecto de ley de la gobernación que entregamos al Congreso, tenemos entendido que está analizándose en comisiones, pero justamente esto, ¿verdad? Que complementando con lo que dijo acá la compañera de Encarnación, ¿verdad? Tenemos una institución nacional como es el Viceministerio de Transporte que se encarga a duras penas del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? De Gran Asunción. Ya, como mencionó, ¿verdad? Le deja totalmente olvidado al resto del país, ¿verdad? Todo el resto de las ciudades del país no tienen una autoridad, ¿verdad? Y sin embargo también pagan los impuestos para que una institución nacional se encargue solamente de Gran Asunción, ¿verdad? Entonces nosotros ahí justamente lo que propusimos fue que dejemos ya de depender al 100% del Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Ordenemos o reordenemos las responsabilidades, ¿verdad? De manera que el gobierno nacional se siga encargando de la regulación, ¿verdad? De poner las reglas de juego, que se sigan encargando de la fiscalización y del subsidio, pero que la planificación y la operación de los sistemas ya se encarguen las gobernaciones con sus respectivas municipalidades, ¿verdad? Eso es lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Porque efectivamente, o sea, tenemos estos casos, ¿verdad? Que justamente... ¿No tiene atribuciones la municipalidad de la gobernación sobre...? Las municipalidades hoy en día tienen solamente la atribución de encargarse dentro de su municipio. ¿La gobernación? Y la gobernación tiene, en la ley orgánica departamental, se menciona que la gobernación puede encargarse del transporte, pero eso es todo lo que dice. No dicen en qué. ¿Y el proyecto de ley del gobernador pasa por este tema? Justamente, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos es reordenar las responsabilidades y hacer claras de qué se tiene que encargar el gobierno nacional, de qué se tienen que encargar las gobernaciones y de qué se tienen que encargar las municipalidades. Ahora se están estudiando en las comisiones del Congreso, ¿verdad? Pero lo que te iba a decir, ¿verdad? Que por esta pelea, ¿verdad? Del viceministerio, de los temas administrativos del subsidio, el viceministerio no tiene la capacidad operativa de encargarse de todo el resto de los problemas, que es la planificación, la operación, la fiscalización, ¿verdad? O sea, en temas administrativos y de pago de subsidios se le va todo el tiempo al viceministerio de Transporte y efectivamente todo un país se queda sin transporte público porque el viceministerio de Transporte no tiene la capacidad operativa de encargarse de más cosas, ¿verdad? ¿Y no va a ser trasladar el problema nomás a otro? No, lo que nosotros queremos hacer es justamente descentralizar para que, o sea, lo que hoy nuestra postura es, el viceministerio de Transporte demuestra que no tiene la capacidad operativa de encargarse del transporte público. Y también es lógico, o sea, es imposible que una institución
se encargue de todo en todos lados, todo el tiempo, ¿verdad? Es literal, humanamente... Con poco presupuesto, dicen. Con poco, claro, o sea, es humanamente imposible. O sea, si lleva más de 200 municipios, 260 municipios. 260 municipios, o sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, efectivamente, justamente para esta clase de cosas existen 3 niveles de gobierno, ¿verdad? Para esta clase, y esto en cualquier país, o sea, vos cruzás la frontera, tener Argentina, los gobiernos provinciales encargándose del transporte público, te cruzás en Brasil, los gobiernos estaduales se encargan, o sea, justamente para esta clase de servicios públicos existen gobiernos intermedios, porque para las municipalidades es ya un servicio que escapa de su jurisdicción, porque es un servicio intermunicipal. Y llama la atención que los diputados tampoco se ocupan mucho del tema, digo, como autoridad departamental. Totalmente. Es muy raro escuchar que pidan o que pregunten sobre el servicio de transporte. Mira, el Congreso tiene unas comisiones que se llaman Asuntos Municipales y Departamentales. Pero vos cuando preguntás ¿qué tratan en esas comisiones? Es nada más que expropiaciones. Aprobarse expropiación en tal lugar. O sea, efectivamente no entienden luego el rol que tienen desde el Congreso en ayudarle a las gobernaciones y a las municipalidades para que presten mejores servicios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos reordenar y lo que propusimos de la gobernación. Para ir cerrando con Verónica, también alguna reflexión que quede después de lo que estuvimos charlando, Verónica. Sí, yo creo que comparto también con los compañeros de OPAMA que finalmente salir de esta problemática del transporte público requiere una participación ciudadana activa, informada y unida también. Entonces, hacer esta fuerza de informarnos, a que nos acompañen también más técnicos, que podamos tener un debate muchísimo más amplio, que podamos entrar a los lugares de decisión, es para nosotros el camino ideal. Gracias, Verónica, muy amable. Gracias a ustedes. Y éxitos, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver también allí con la lucha que llevan ellos. Mauricio, para ir cerrando. Para cerrar, yo diría también, repetiría de cierta forma lo que dijo Verónica, ¿verdad? El gobierno evidentemente no siente presión política de realizar una reforma de transporte público. Y no siente no solo este gobierno, sino no sintieron tampoco los últimos 10, 15, ¿verdad? Entonces lo único que nos queda de cierta manera es organizarnos, ¿verdad? Para que el gobierno sienta esa presión ciudadana. Tenemos que responder, o nos va a costar más no responder que de lo que nos cuesta responder. Es a lo único a lo que podemos apuntar, creo, los ciudadanos. Que mira, si son, aunque sean 20% del área metropolitana los que usan el transporte público, esos son 400.000 personas, ¿verdad? Bastante número importante si estuviéramos organizados para presionar al gobierno que haga lo que debe hacer. Ayer decían justamente en el informe de Peña en el Partido Colorado del presidente de la República que la gente estaba contenta, por eso no se notaban manifestaciones de disconformidad en la calle. No, el problema es que la gente está intentando llegar a su casa. ¿Cómo hacer ya y a fin de mes? La sometida al sistema es muy difícil, ¿verdad? Y decían algunos, cuántas manifestaciones de OPAMA hemos visto en donde gente no podía llegar a manifestarse porque no tenía colectivo, o al revés, no podía irse porque tenía miedo de cuando termine la manifestación ya no tener buses. Totalmente. No, mira, nosotros también desde la gobernación, haciendo estos proyectos de ley y el proyecto ejecutivo, nos dimos cuenta de que con la plata misma que hoy se tiene, o sea, que todavía creemos que es poca, pero con la plata que se tiene ya se puede lograr grandes reformas, ¿verdad? Ya proyectos nos faltan. El proyecto de la gobernación es uno de los proyectos que existen. Existen por lo menos otros 5 proyectos más. Lo único que falta es voluntad política, ¿verdad? Entonces yo también como técnico, pero también como ciudadano, me sumo a lo que mencionaron Pama, me sumo a lo que mencionaron Encarnación, que es una cuestión de que como ciudadanos necesitamos crear esa presión política, ya sea a nuestro presidente seccionales, a nuestro presidente de comité, a nuestro intendente, a nuestros concejales. O sea, necesitamos llevar esta presión a las autoridades para que justamente puedan ocurrir estos cambios. Totalmente. Gracias, Amos, por estar con nosotros. Gracias, Amos. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que hacer pausa. Volvemos enseguida. Tuve así una locura con el arte siempre, con la música, con todo lo que era la parte gráfica, dibujar, pintar, crear. Realmente yo tuve muchos encuentros con Dios. Esa frase famosa que dicen,
Cuando Dios te escoge no hay forma de salir, es literalmente, en mi vida se dio así y se da así. Entonces hasta que dije, bueno, ya, suelto, es lo que vos quieras. Pero creo que la prudencia también es muy importante para no empalagarle a la gente, porque al comienzo cuando recién empecé, cuando descubrí que mis resultados eran muy diferentes, cuando empecé a tomar decisiones más inteligentes de acuerdo a lo que Dios quería y no lo que yo quería, quería así que todo el mundo pueda hacer lo mismo y después dije, Dios mío, no funciona así. Gracias a ese accidente yo me entero, después me hago todos los estudios, tenía cáncer y metástasis en tiroides y en ganglios ya. ¿En serio? Y ahí me operaron todo, pero si yo no tenía ese accidente a lo mejor yo no estaba sentada ahora contigo acá. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, en instantes, hablemos de lo que nos pasa. Así es, con esta invitada especial, como siempre, como en todas las ediciones. Nosotros nos vamos despidiendo, Diego. Hasta mañana. Chao, chao.